En el corazón de los Andes, donde las montañas tocan el cielo y los lagos guardan secretos de hielo, existió un pequeño pueblo llamado Titilaca. Es un lugar donde el viento susurra leyendas y el tiempo parece moverse a su propio ritmo. La historia que hoy comparto con ustedes nació en este rincón del mundo, una historia de caída y redención, de orgullo y perdón. Antes de sumergirnos en este relato, les invito a ser parte de nuestra comunidad. Al compartir esta historia y suscribirse, nos ayudan a llevar mensajes de esperanza y reflexión a más corazones. Que la bendición de Dios les acompañe en esta escucha. En Titilaca vivía un hombre conocido como Pastor Huilca. Pero no dejen que su nombre los engañe, de pastor de almas no tenía nada. Lo llamaban así porque, en su niñez, su único oficio fue pastorear las pocas ovejas de otros para poder sobrevivir. Y cuando digo que era pobre, me refiero a una pobreza que muerde los huesos, de esas que te obligan a caminar descalzo sobre la tierra fría y a comer lo que la caridad o la lástima de la gente te ofrece. Uno podría pensar que un hombre que ha conocido el hambre y el frío aprendería la lección de la humildad. Pero no fue el caso de Huilca. En su corazón, en lugar de gratitud, creció una semilla de rencor y amargura. Y entonces, como en un cuento oscuro, su vida cambió de la noche a la mañana. Se convirtió en el hombre más rico del pueblo. Pero su fortuna no nació del sudor de su frente ni del trabajo honrado. Nació de un engaño, de una mentira tan vil y astuta que hasta el mismo diablo habría aplaudido. En aquel tiempo, el dueño de casi todas las tierras era un hacendado llamado Narciso Luc. Un hombre de fortuna, con más hectáreas de las que la vista podía abarcar. No era un santo, pero tampoco era un hombre malo. Sabía manejar su riqueza y le dio a un joven Huilca una oportunidad, le dio trabajo, un techo y comida. Incluso le enseñó los secretos del ganado y la tierra. Pero la ambición de Huilca era un fuego insaciable. No quería ser el sirviente, quería ser el patrón. Y junto a su esposa, una mujer más astuta que un zorro, tejió un plan retorcido. Acusaron falsamente a don Narciso de un crimen terrible, haber seducido a la esposa de Huilca. El escándalo explotó en el pequeño pueblo como una bomba. Los chismes corrían por las calles, las mujeres murmuraban en el mercado y los hombres avivaban el fuego del rumor. Para colmo de males, el juez del pueblo, un tal Luis Arias, era un hombre cuya balanza de la justicia siempre se inclinaba hacia el lado con más oro. Sin dudarlo, falló a favor de Huilca. De un día para otro, Narciso Luc lo perdió todo. Fue expulsado de su propia hacienda como un criminal, mientras Huilca y su esposa se adueñaban de su hogar, sus tierras y su ganado. Desde ese día, Huilca se transformó. El hombre que una vez fue humilde ahora se creía un rey. Se paseaba a caballo, vestido con ropas finas y con un puro en la boca, como si hubiera nacido en cuna de oro. Yo no soy como esos indios, solía decir con desprecio. Yo uso zapatos, desayuno con huevos y almuerzo con vino. La gente lo odiaba en silencio, pero nadie se atrevía a hablar. El poder y el dinero se habían convertido en su armadura. Un día, mientras disfrutaba de un banquete, una de sus cocineras se le acercó tímidamente. Don Huilca, dijo, hay un mendigo en la puerta pidiendo comida. ¿Podemos darle las sobras? Huilca la miró con frialdad. Si hay huesos, que los chupe. Si no, que se largue. A mí nadie me regaló nada. La cocinera bajó la vista, sin atreverse a recordarle que él mismo, años atrás, era ese mendigo que recogía los huesos que hasta los perros dejaban. Pero cuando el poder se sube a la cabeza, la memoria se vuelve corta. Así, Huilca se convirtió en el hombre más temido y odiado de Titilaca. Sin embargo, su castillo de mentiras comenzó a temblar. Su esposa, deslumbrada por el poder del corrupto juez Arias, lo abandonó.
Siempre fue una mujer oportunista, y ahora, sola, Wilka era un rey en un trono vacío. Pero el destino, o quizás una fuerza superior, le tenía preparada una lección aún más dura. Una mañana, Wilka notó algo extraño. El ganado de todos sus vecinos estaba pariendo como nunca antes. Las alpacas y las llamas llenaban los corrales con nuevas crías. Una prosperidad milagrosa florecía en todo el pueblo, excepto en sus tierras. La rabia le hervía en el pecho. ¿Cómo es posible que estos miserables tengan mejor suerte que yo?, gritaba. La envidia, esa serpiente venenosa, se enroscó en su corazón. Esto es brujería, murmuró. Convencido de que algún oscuro ritual estaba detrás de la buena fortuna de sus vecinos, mandó a sus sirvientes a investigar. Regresaron con una respuesta curiosa: patrón, nadie hace nada raro. Solo una anciana nos dijo que, una vez por semana, los campesinos suben al cerro a pedir algo. Un pacto con el demonio, exclamó Wilka, convencido por su propia locura. Esa noche, cabalgó hasta la cima del cerro y se escondió entre las rocas para espiar. Esperó durante noches, hasta que finalmente los vio. Los campesinos subieron, pero no llevaban velas ni amuletos. Llevaban simples piedras. Con ellas, construyeron pequeñas casitas, corrales en miniatura, y jugaban a tener rebaños prósperos. Y entonces, se arrodillaron. Wilka aguzó el oído, esperando escuchar un conjuro satánico. Pero lo que escuchó heló su sangre. Rezaban en voz alta: Señor, perdónanos nuestros pecados. Y perdona también a nuestro vecino Wilka. Estaban rezando por él. Por su alma. La furia lo cegó. Malditos hipócritas. En cuanto se fueron, destruyó a patadas las frágiles construcciones de piedra. Pero justo entonces, sintió una presencia. Un anciano de barba blanca apareció sentado en una roca. Hijo, ¿por qué destruyes los sueños de tus vecinos?, le preguntó con una voz serena, y desapareció. Antes de que pudiera reaccionar, una voz grave sonó detrás de él. Pastor, ¿cómo estás? Se giró y vio a un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quién eres tú?, preguntó Wilka, a la defensiva. El hombre sonrió. Soy el que ha dado crías a los ganados de tus vecinos. Y soy el que puede darte más riqueza. O quitártelo todo. Wilka sintió un escalofrío, pero la envidia era más fuerte que el miedo. Fuiste tú. Diles que se detengan. Quiero ser el único rico aquí. ¿Y qué me das a cambio?, preguntó el hombre oscuro. Lo que quieras. Haré lo que sea, respondió Wilka sin dudar. El hombre se acercó, su voz un susurro helado. Muy bien. Haré que todas las crías de tus vecinos mueran. Te daré el triple de lo que tienes. Pero hay una condición. Lo miró fijamente. Debes arrodillarte ante mí y prometer que todo lo que tienes será mío, y todo lo mío será tuyo. Era un pacto con el diablo, claro como el agua. Pero la ambición de Wilka había devorado su alma. Se dejó caer de rodillas. Acepto. En el instante en que sus rodillas tocaron la tierra, un viento gélido barrió la cima. La luna se ocultó y el hombre oscuro se desvaneció. El trato estaba sellado. Al día siguiente, la justicia llegó a Titilaca. Un nuevo juez, un hombre honesto llamado Salgado, llegó con sus hombres a la hacienda. Don Wilka, anunció con voz firme, el juicio anterior fue una farsa. Luis Arias era un impostor y está en la cárcel. Esta propiedad debe ser devuelta a su legítimo dueño, Narciso Luque. Sus propios trabajadores, a quienes había humillado, lo arrastraron fuera de la casa y lo arrojaron al polvo. Narciso Luque lo miró desde la puerta, no con odio,
sino con una extraña calma. Puedes llevarte 100 cabezas de ganado, Wilka. Todos cometemos errores. Wilka, derrotado y humillado, fue arrojado de vuelta a la pobreza de la que había salido. Él y su exmujer, que había regresado en la miseria, volvieron a su vieja choza. Y entonces, la maldición del pacto se cumplió. Pero no como él esperaba. Sus ganados, los 100 que Luke le había dado, empezaron a morir uno por uno. Su mujer, enloquecida por la desgracia, huyó a las montañas y nunca más se supo de ella. Solo, pobre y abandonado, Wilka volvió a ser un mendigo. Su cuerpo se encorvó, su piel se volvió gris y una cojera lo atormentaba. Era la viva imagen de la derrota. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Wilka nunca pasaba hambre. En su humilde choza, siempre había maíz tostado, harina, miel y azúcar. Los vecinos, que ya no le guardaban rencor, le preguntaban, «Don Wilka, ¿quién le trae comida?». Y él, con una sonrisa triste, respondía, «En el cerro, conocí a un abuelito. Él me trae comida, me cuida, a veces llora conmigo. Es extraño, porque nunca envejece». Los campesinos no entendían. Hasta que una mañana fría, encontraron a Wilka muerto en su cama, en paz. Ese mismo día, en una cueva en las afueras del pueblo, encontraron el cuerpo sin vida de su exmujer. En su espalda, llevaba una carga. Cuando la abrieron, encontraron harina, maíz tostado, miel y azúcar. Fue entonces cuando todos comprendieron la profunda verdad. El abuelito que cuidaba de Wilka era su esposa arrepentida. En secreto, ella le había estado llevando comida, cuidándolo en su miseria como un acto de penitencia final. Dios nunca abandonó a Wilka. A pesar de todo el mal que hizo, a pesar de arrodillarse ante la oscuridad, la gracia divina encontró una manera de cuidarlo. El perdón le llegó a través de la persona más inesperada, la misma mujer que lo ayudó a pecar se convirtió en el instrumento de su redención. Porque el amor de Dios es un misterio que nos busca incluso en la más profunda oscuridad. Nos encuentra cuando estamos perdidos y nos cuida a través de las manos más inesperadas. Que esta historia nos recuerde que la puerta al perdón siempre está abierta, tanto para perdonar como para ser perdonados. Y que, incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos verdaderamente solos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.